En el corazón del desierto de Al-Shamra, el suntuoso palacio del jeque billonario Kamal al-Farid brillaba bajo el sol ardiente, pero dentro de sus muros una tormenta más feroz que cualquier arena lo azotaba. Kamal, con su rostro marcado por el orgullo y la fatiga, miraba el horizonte desde su balcón, consciente de que estaba a un paso de perderlo todo. El eco de sus decisiones erráticas resonaba en los pasillos. Mientras el aroma penetrante de especias y oud llenaba el ambiente, mezclándose con el silencio ominoso de los salones dorados. Cada joya incrustada en los muros parecía observarlo con juicio, recordándole el peso de un imperio que pendía de un hilo. Sus ojos, normalmente imperturbables, ahora se nublaban con la incertidumbre. La traición había tejido una red mortal a su alrededor. Socios que se habían tornado enemigos y aliados ocultos bajo máscaras de lealtad. En aquel caos, Kamal sentía cómo su mano férrea se resbalaba y su imponente figura comenzaba a fragmentarse bajo el peso de la duda. A escasos metros, detrás de un gran cortinaje bordado con hilos de oro, Layla, la humilde sirvienta del palacio, se detenía en seco. Su corazón latía acelerado, consciente del secreto que guardaba y del fragor que enfrentaba el hombre poderoso para quien servía. Vestida con la modestia de telas simples, sus ojos brillaban con una sabiduría callada, firme contrapeso al mundo dorado que la rodeaba. Cuando Kamal bajó la vista y la encontró allí, en silencio, sus miradas se cruzaron con una tensión palpable. Él, el jeque cuya voluntad era ley; ella, la sombra apenas visible entre lujos y sombras. Sin embargo, aquella noche, ella se acercó con un susurro que se fragmentó en el aire como un juramento. No todo está perdido. Sire, dijo Layla con voz firme pero suave, como el tacto delicado de una tela de seda. Kamal entrecerró los ojos, dudando. ¿Cómo una sirvienta, insignificante ante la nobleza, podría poseer la respuesta a su caída? Sin embargo, sus palabras encendieron una chispa en la mente atormentada del jeque. Era un hilo de esperanza, frágil pero irresistible. ¿Qué sabes tú que yo no pueda ver?, musitó Kamal, su voz un roce áspero y amenazador. Layla bajó la cabeza, el brillo de sus ojos llenos de secretos. Es una verdad que nadie más se atreve a contar. Lo que está detrás de las conspiraciones no es solo codicia, sino una traición que podría destruir tanto a su imperio como a su alma. La tensión entre ellos se volvió un torbellino silencioso, mientras afuera el viento del desierto arrastraba promesas inciertas. Kamal sintió que su orgullo se quebraba lentamente, y la necesidad de confiar en aquella mujer desconocida, y sin embargo, singularmente cercana, comenzaba a aflorar. Pero justo cuando la sombra del fracaso lo envolvía, una voz tenue salió del silencio. La humilde sirvienta susurró un secreto que cambiaría su destino para siempre. Antes de que el próximo secreto de este emirato sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Si el corazón del jeque billonario ya te ha cautivado, deja un like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué crees que descubrirá el jeque en su camino. Tu pasión por estos dramas es lo que nos inspira a contar más. Gracias por acompañarnos. Kamal se quedó quieto por un instante, el susurro de Layla resonando en sus oídos como un eco inesperado en el vasto palacio. El brillo de la luna comenzaba a filtrarse por las ventanas talladas, dibujando patrones de sombras y luz que parecían bailar con la agitación en su pecho.
Pocos en el palacio conocían el peso que oprimía su alma esa noche, y menos aún se atrevieron a acercarse a él. Pero allí estaba ella, un faro en la oscuridad, ofreciéndole una esperanza tan temblorosa como necesaria. «Dime», ordenó Kamal, su voz ronca ocultando capas de incertidumbre. «¿Qué es lo que no veo?» Los ojos de Layla se alzaron lentamente. Esa mezcla de determinación y profunda fatiga que sólo la verdad puede arraigar en un alma. Hay un hombre en la sombra, alguien que mueve los hilos con manos invisibles. No solo busca destruir tu poder, sino tomar tu lugar. Su ambición es una serpiente letal que se enrosca entre las paredes del palacio y en el corazón de tus más fieles. Un escalofrío recorrió la espalda de Kamal y sin querer apretó el borde del balcón hasta que los nudillos se tornaron blancos. La atmósfera impregnada por el aroma dulce y penetrante del oud se volvió densa, casi irrespirable. Cada palabra de Layla hundía una daga invisible en su orgullo herido. «¿Quién es?», repitió él con voz áspera. Layla tragó saliva, su pequeña mano aferrándose a la tela simple de su túnica. Por un momento, el mundo que la rodeaba desapareció y solo quedaron sus latidos acelerados. «No puedo nombrarlo aún, Sire. Si él supiera que yo sé, mi vida estaría en peligro. Pero lo que les di a tus enemigos no es más que un fragmento de la verdad. Hay algo peor, algo que llega desde tu pasado y que podría romper todo lo que has construido». Kamal cerró los ojos, como si pudiera borrar con ese simple acto el peso que le sobrecargaba el espíritu. La imagen de su padre, rígido y severo, apareció en su mente, junto con el código de honor que siempre le repetían. «No permitas que nadie embrate tu trono». Pero ahora, la sangre hirviendo en sus venas traía algo diferente: la duda. ¿Nuestro imperio puede realmente estar en peligro por fantasmas del pasado?, musitó, más a sí mismo que a Layla. Cuando abrió los ojos de nuevo, ella estaba muy cerca. La distancia que el protocolo y las castas mantenían entre un jeque y su sirvienta se desvanecía bajo la gravedad de aquella conversación. La fragilidad y la fuerza danzaban en la mirada de Layla, y Kamal sintió un estremecimiento que no era solo por el calor de la noche. «Eres la única que sabe dónde buscar, Layla», dijo él al fin. «Confío en ti. Ayúdame a desenmarañar esta red antes que me asfixie». Ella asintió, comprendiendo que ese compromiso los unía en un pacto silencioso, más allá de las palabras y los rangos. Los pasos de unos guardias resonaron en la distancia, y el palacio, con su majestuosa opulencia, volvió a cerrar sus puertas al mundo exterior, ocultando bajo sus muros un secreto que podría ser el principio de la ruina o la salvación. En un rincón olvidado del jardín interior, donde las fuentes susurraban mientras las palmeras se mecían, había alguien observando, un hombre de perfil oscuro y ojos fríos, con la sonrisa afilada de quien sabe que tiene el futuro en su mano. Su nombre era Hassan, un antiguo aliado que se había perdido en la ambición desmedida. Él guardaba la llave para un pasado que Kamal había intentado enterrar para siempre. Y mientras el destino acechaba tras cada esquina dorada del palacio, la traición se preparaba para dar el golpe final. Esa misma noche, Kamal decidió enfrentar a sus sombras. Abrió la puerta de su despacho con paso firme, donde Layla ya le esperaba con documentos y mensajes cifrados que había recopilado en silencio. «Este palacio está lleno de espejos rotos», susurró Kamal, dejando caer su pesada mirada sobre los pergaminos. «Y en cada fragmento se refleja una mentira». Layla, con el ceño fruncido, compartió con él su conocimiento sobre encuentros clandestinos, palabras intercambiadas a media voz y alianzas frágiles selladas en secreto.
Pero Sire, también encontré algo más, dijo con cautela. Un mensaje olvidado que apunta a alguien muy cercano a ti. Alguien cuya traición podría destrozar todo de un solo golpe. Los músculos tensos de Kamal se relajaron un poco, pero la inquietud creció en sus pupilas. Sabía que la red en la que estaba atrapado era más profunda de lo que imaginaba. ¿Quién?, preguntó, exigiendo respuestas que Layla apenas pudo contener. Antes que ella respondiera, la puerta se abrió de golpe, y una figura inesperada cruzó el umbral. Su presencia era como una tormenta silenciosa, capaz de tallar grietas en el corazón más endurecido. No permitas que caminos oscuros te ayuden a elegir a tus enemigos, Kamal. La voz era venenosa, pero cargada de un falso afecto. A veces, el mayor traidor es quien menos imaginas. Las palabras calaron hondo, y el silencio cayó con fuerza en la habitación. Layla retrocedió, oculta en las sombras, mientras Kamal encaraba a quien acababa de irrumpir en su refugio, enfrentándose a un enemigo disfrazado de amigo. El aire se volvió casi sólido, y en ese instante, Kamal comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una verdad enterrada, bajo años de silencio, estaba a punto de salir a la luz. Y lo más peligroso no era saberla, sino anticipar quién sería el siguiente en caer cuando esa sombra se extendiera por todo el palacio. Algo en la sonrisa de aquella figura dejó claro que lo peor estaba por venir. «No puedo confiar en nadie», murmuró Kamal, mientras sus dedos apretaban con fuerza el borde de la mesa. «Pero no puedo permitir que este imperio se desmorone sin luchar». La entrega de aquel secreto que Layla había prometido apenas empezaba a tejer un nuevo destino para el jeque billonario. Y en la penumbra del palacio, bajo el silencioso testigo de las estrellas, un nuevo enemigo se reía, seguro de que Kamal jamás descubriría la verdad completa hasta que fuera demasiado tarde. El murmullo de la noche llenaba el palacio de Al-Shamra, un susurro que parecía esconder tanto promesas como amenazas. Kamal permanecía frente a los pergaminos extendidos sobre la grandeza marcada del escritorio de ébano, sus ojos oscuros recorriendo con desesperación las líneas y anotaciones que Layla había reunido en silencio. Cada palabra revelaba una traición más profunda que la anterior, una sombra que se extendía como vinchuca sobre las costuras doradas de su reino. El aire templado llevaba consigo el aroma envolvente del oud que ardía en un incensario cercano, mezclado con la fresca brisa nocturna que colaba entre los ventanales grabados. Sin embargo, dentro de la estancia, ese perfume se volvía pesado, casi asfixiante, como el peso de las sospechas que comprimían el pecho de Kamal hasta el límite. Layla permanecía a su lado, sus manos temblorosas ocultas bajo el dobladillo de su túnica. A pesar de la humildad de sus ropas y del silencio habitual que la envolvía en el palacio, su mirada estaba fija en su señor con una determinación que rayaba en la valentía amarga. «Es más peligroso de lo que pensé», confesó la joven con voz apenas audible. «No solo hablamos de un traidor apuntando a tu trono, sino de una red extensa de conspiradores, algunos tan cerca que ni siquiera sospechas». Kamal bajó la mirada, apretando el puño cerrado contra la madera pulida del escritorio. Sus dedos alborotaron las hojas sin esconder el torbellino que agitaba su corazón. «¿Entre ellos hay alguien de sangre?», preguntó en un susurro, como si pronunciar esta sospecha pudiera concretarla. La respuesta de Layla fue apenas un leve asentimiento, seguido por un silencio cargado de dolor. «Sí, Sire, alguien en quien confiaba ciegamente, alguien cuyo amor aparentaba ser casto, pero que oculta un veneno más tóxico que cualquier serpiente del desierto».
El jeque sintió como si un hilo invisible se tensara alrededor de su cuello. La idea de una traición tan cercana lo golpeaba con una fuerza que ningún enemigo externo podría igualar. ¿Cómo puedo proteger lo que queda de este imperio si ni siquiera sé en quién confiar?, murmuró, la voz grave, pero completamente vulnerable. La joven sirvienta dio un paso adelante, acercándose con cautela. El roce de su piel contra la brisa fresca de la noche parecía un recuerdo lejano de la frialdad de las paredes de aquel palacio. Kamal iba más allá de lo físico. La veía ahora como la única luz tenaz en esa oscuridad. «No estás solo, Kamal», dijo con suavidad. «Hay una razón por la que el destino te trajo a confiar en mí. La verdad tiene un precio, y estoy dispuesta a pagarlo si eso significa proteger lo que de verdad importa». El jeque volteó lentamente, deteniendo la mirada en el rostro decidido de Layla. Sus ojos encontraron en ella no solo la fidelidad de una sirvienta, sino el reflejo de una fortaleza inesperada, quizás la única capaz de desafiar y domar ese desierto que era su alma. En ese instante, un ruido sutil interrumpió la concentración, y Kamal giró bruscamente hacia la puerta. Un criado se había detenido unos pasos atrás, claramente marcado por la tensión. Sus palabras fueron tajantes y temblorosas. «Señor, alguien le espera en la sala de recepción». Dijo que la verdad debe ser escuchada hoy mismo, sin más demoras. La atmósfera en la habitación cambió en un instante. Kamal sintió el fuego antiguo de sus días de gloria encenderse entre la incertidumbre y la rabia. «Llévalo ante mí. Esta noche los espejismos caerán, y solo la verdad sobrevivirá». Layla exhaló con suavidad, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en un juego peligroso. El corredor hacia la sala de recepción parecía extenderse hasta el infinito, iluminado tenuemente por lujosos candelabros que lanzaban destellos azulados sobre las alfombras. A cada paso, la sensación de un veneno invisible se hacía más intensa. Cuando Kamal y Layla entraron en el amplio espacio, encontraron a un hombre envuelto en una túnica oscura que escondía su rostro bajo una capucha pesada. La figura alzó la cabeza lentamente, revelando unos ojos fríos, intensos, biparicerias, que parecían atravesar las máscaras del poder. «Jeque Kamal». La voz era grave, cargada de autoridad y una pizca de desafío contenido. «He venido a ofrecerte una última oportunidad. El tiempo de las mentiras ha terminado». Una tensión eléctrica cruzó el aire, tan densa que el palacio pareció contener la respiración. «¿Quién eres?», exigió Kamal, dando un paso adelante con el aura imponente que lo había convertido en leyenda. La figura se separó la capucha, y bajo la luz tenue apareció el rostro de Hassan. Su sonrisa era afilada, cruel. «Un viejo amigo, o quizás el enemigo que nunca supiste que tenías», respondió Hassan. «He visto lo que haces para salvar tu trono, y tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para mantener ese poder? Porque la próxima carta en esta partida puede ser la más devastadora de todas». Kamal sintió el golpe directo en su pecho. Había subestimado a Hassan. Esa sombra del pasado convertida en un lobo disfrazado de cordero. La duda y la rabia se debatían en su interior, mientras Layla observaba silenciosa, calculando su próximo movimiento. «Habla», ordenó Kamal, la voz seca y rota por el peso del vacío que creaba la traición de un amigo. «¿Qué quieres de mí?». Hassan avanzó un paso, acercándose al centro de la sala, y sus palabras se derramaron como veneno y miel. «Lo que revelaré no solo destruirá tu imperio, también arrancará la máscara que llevas puesta, Kamal. Algo que creíste enterrado para siempre.
Un secreto que, si sale a la luz, hará que todos a tu alrededor te vean como un hombre roto. Kamal tragó saliva, el rostro endurecido pero los ojos llenos de un dolor profundo. El eco de aquella amenaza resonó en su alma como un tambor de guerra. «¿Qué secreto?», susurró, sin apartar la mirada ni un segundo. Hassan sonrió, y detrás de esa sonrisa cruel se escondía la promesa de un final despótico. Pero ya es tarde para esconderlo. Lo que viene a continuación carece de retorno, y solo los valientes podrán sobrevivir a la tormenta que he desatado. El silencio se rompió con la súbita caída de un peso invisible sobre la sala. Kamal sintió como toda su vida tendía de un hilo, y en ese instante supo que las arenas del desierto no serían las únicas en cambiar su curso. Ese secreto, esa verdad prohibida, estaba a punto de sacudir su mundo entero, y mientras el último resplandor de la luna filtraba en las enormes vidrieras, una última imagen quedó grabada en el corazón del jeque billonario: la sombra de alguien observando desde la oscuridad, con una sonrisa que desafiaba a la muerte misma. Kamal mantuvo la mirada fija en la figura de Hassan, sintiendo el hielo recorrer cada fibra de su ser. Su antiguo aliado, aquel que alguna vez había considerado un hermano en armas, ahora se alzaba frente a él como la encarnación de una traición que amenazaba con devorarlo todo. El silencio pesaba en la habitación como una losa, mientras las sombras danzaban caprichosas bajo la tenue luz de los candelabros. A su lado, Layla permanecía en discreta vigilancia, sus ojos observando cada gesto, cada respiración contenida. Sabía que la confrontación no era únicamente entre Kamal y Hassan, sino una batalla profunda que atravesaba las raíces mismas del palacio, un lugar donde las apariencias ocultaban las traiciones más amargas. «¿Qué secreto guardas, Hassan?». La voz de Kamal era un filo cortante, cargada de rabia contenida y desesperación. «Habla ahora o calla para siempre». La sonrisa del hombre se ensanchó con una crueldad sutil, mientras apoyaba la palma sobre la mesa de ébano pulido, un gesto que parecía imponer su dominio en aquel refugio de poder. «No puedo entregarte la verdad completa aquí», advirtió, con un tono que mezclaba amenaza y desafío. «Pero te daré un adelanto. Alguien muy cercano a ti ha vendido no solo tu confianza, sino tu legado. Alguien cuya traición puede destruir más que tu imperio, puede destrozar tu corazón». El impacto fue casi físico. Kamal sintió un nudo formarse en su garganta y sus manos temblaron levemente, aferrándose al apoyo de la mesa para no sucumbir ante la sacudida. Esa sombra que Hassan mencionaba, más allá de los acuerdos y conspiraciones, era algo tangible. Una herida abierta que comenzaba a sangrar con la fuerza del desierto. Layla, con paso silencioso, se acercó un poco más, su voz apenas un susurro en la atmósfera enrarecida. «No podemos apartarnos de la verdad, aunque duela», dijo. «Pero debemos ser astutos. No todos los enemigos se reconocen a simple vista». Kamal volvió la mirada hacia ella, encontrando en sus ojos esa combinación de valentía y ternura que la hacía única. En ese instante breve, la distancia entre el jeque billonario y la humilde sirvienta se desvaneció, revelando la humanidad que ambos compartían, oculta tras capas de estatus y secretos. Un golpe seco resonó en la puerta cuando ésta se abrió de repente, cortando con brusquedad la tensión. Un mensajero entró apresuradamente, desplegando un pergamino en las manos temblorosas. Su voz quebrada transmitió el contenido con urgencia. «Su Alteza,
Ha llegado una carta anónima. Contiene una confesión y una amenaza. Dice que el peso de la verdad caerá esta misma noche y que el destino del Emirato está en juego. Kamal tomó el pergamino con dedos firmes, mientras el aroma del oud parecía intensificarse, envolviendo el ambiente con un aire ominoso. Desdobló el papel y leyó las palabras escritas con tinta negra y temblorosa, sintiendo cómo cada línea se adentraba en sus venas, dejando marcas indelebles. La confesión hablaba de alianzas rotas, de promesas vendidas al mejor postor, pero lo que más le hizo temblar fue la referencia a un pasado que había intentado enterrar para siempre. Un nombre escrito con claridad, el mismo nombre de la persona a quien más había entregado su confianza y cariño. El silencio se rompió por un instante, con el sonido distante de una fuente y el susurro de las palmeras mecidas por la brisa nocturna. Los ojos de Kamal brillaron con una mezcla de ira y tristeza. Él sabía que la batalla no era solo política ni económica, era una lucha por su alma, por ese imperio dorado que empezaba a fracturarse desde adentro. Layla susurró, como si al pronunciar su nombre pudiera encontrar un ancla en medio del huracán. Prepárate. Esta noche no solo enfrentaremos a enemigos visibles, sino a fantasmas que creímos dormidos. Ella asintió sin vacilar, comprendiendo que el peligro se cernía más cerca de lo que imaginaban. La lealtad, el amor, la traición, todos se entrelazaban en una tela opaca que solo podía romperse con la verdad más cruda. El jeque se dirigió hacia el ventanal, observando las vastas dunas bañadas por la luna, donde el desierto parecía un mar inmóvil de secretos. Una oleada de nostalgia y determinación se apoderó de él, mientras su respiración se hacía profunda y pausada. Por mucho que intente controlar este imperio, la verdad siempre tendrá su propio curso, murmuró. Pero esta vez no permitiré que me derrote. En el silencio que siguió, su mirada capturó un reflejo fugaz de movimiento en la penumbra de la habitación, una sombra que no pertenecía a ninguno de los presentes. Kamal frunció el ceño, sintiendo que un latido imprevisto aceleraba su corazón. «Alguien más está aquí», dijo en voz baja. «Alguien que escucha sin ser visto». La tensión volvió a colmar el aire. Layla se plantó junto a él, lista para lo que viniese. Ambos sabían que el enemigo había decidido dar un golpe directo al corazón, y que si querían sobrevivir, debían enfrentarnos sin miedo. Entonces, en un susurro helado que parecía surgir del propio palacio, una voz desconocida se deslizó entre las paredes doradas. «Jeque Kamal, tu reinado está a punto de caer. ¿Estás preparado para aceptar que la traición no siempre viene de fuera, sino muchas veces de quienes más amas?» El estremecimiento que recorrió el cuerpo del jeque fue el preludio de una noche que nadie en Al-Shamra olvidaría jamás. El verdadero juego apenas comenzaba, y lo que estaba en juego no era solo un imperio, sino el corazón indómito de un hombre que debía decidir si sucumbir o resurgir entre las cenizas de la confianza rota. Y mientras la luna se desvanecía detrás de un velo de nubes oscuras, Kamal supo que la batalla más cruel todavía estaba por revelarse. La habitación estaba cargada de un silencio pesado, casi insoportable. Kamal mantenía la mirada fija en Hassan, quien se recostaba con una calma provocadora en el asiento opuesto, los dedos tamborileando lentamente sobre la mesa de ébano. Layla se mantenía alerta al lado del jeque, su presencia una cálida luz que rompía la frialdad de aquel encuentro. «¿De quién hablas?», exigió Kamal, la voz rasgada pero firme, aferrándose al último vestigio de control que le quedaba. «De alguien que está mucho más cerca de lo que imaginas», dijo Hassan con una sonrisa punzante.
alguien cuyo amor fingido es el más peligroso veneno que tu imperio podría soportar. El jeque apretó los dientes, sintiendo que su corazón se contraía como si una mano invisible estrangulara la esperanza que aún albergaba. Las palabras de Hassan resonaban entre las paredes doradas como una sentencia de muerte. Layla, con una respiración contenida, dio un paso adelante. Si ese enemigo viste ropas amigas, entonces más vale que estés preparado para descubrir verdades que lastiman más que cualquier daga. Kamal giró su intensa mirada hacia ella, encontrando en sus ojos la fortaleza que él temía haber perdido. Por un instante, los títulos y jerarquías se disolvieron, dejando solo dos almas que compartían el peso del destino. El sonido abrupto de la puerta interrumpió la tensión con un golpe seco. Un mensajero entró con paso apresurado, las manos temblorosas portando un pergamino lacrado. Sin palabras, Kamal lo tomó y rasgó el sello con una furia contenida, desplegando el papel que parecía emitir una fría amenaza en sus tintas negras. Tu reinado se tambalea por manos que creías fieles, leía en voz baja mientras. Sus labios temblaban. Este es el último aviso antes de que la traición destruya lo que más amas. Un estremecimiento lo recorrió, y el aire del palacio se volvió denso, impregnado de un aroma a incienso mezclado con la promesa amarga de la verdad. Kamal sintió que sus dedos sudaban mientras leía las líneas que señalaban a una figura que hasta ese momento había sido una sombra de confianza. ¿Quién?, preguntó con voz quebrada, un suspiro seco que parecía arrancado desde lo más profundo de su ser. Layla buscó en los ojos de Kamal la respuesta, y con un gesto firme respondió: «No es alguien cualquiera, Sire. Es alguien cuyo nombre se pronuncia en susurros en los corredores, alguien con quien compartiste más que tronos y poderes, alguien cuyo secreto podría derrumbar este palacio». Por un momento, Kamal se quedó paralizado, la gravedad de la traición pesando más que cualquier enemigo externo. Con cada latido, sentía que esa sombra oscura erosionaba no solo su imperio, sino también la esencia misma de su alma. ¿Cómo puedo proteger lo que he construido si ni siquiera sé a quién tengo al lado?, murmuró, la incertidumbre golpeando con fuerza al orgullo que le quedaba. La sirvienta extendió una mano, tocando suavemente el brazo del jeque. La verdad es un filo de doble mano, Kamal, pero esconderla solo prolongará la agonía. No estás solo en esto. Los ojos de Kamal repentinamente se tornaron duros, reflejando la tormenta que se gestaba en su interior. El muro que había levantado durante años entre su corazón y el mundo comenzaba a desmoronarse. Entonces Layla dijo con voz firme: «Encontraremos juntos la verdad antes de que sea demasiado tarde. No permitiré que este palacio ni mi alma se quiebren bajo secretos ocultos». Un sonido sutil y discreto llamó su atención. Kamal giró la cabeza con rapidez. Desde la penumbra, una silueta se deslizaba con sigilo, sus pasos casi imperceptibles. El corazón le palpitó con fuerza inusitada. ¿Quién? La figura emergió lentamente a la luz tenue, revelando unos ojos que brillaban con un fuego implacable. «No astas aquí la traición, Kamal», dijo con voz serena pero venenosa. «También hay oscuridades dentro de ti que desconoces». Kamal dio un paso atrás, el peso del asombro y la alarma golpeándole el pecho. Esta presencia inesperada removía todas las certezas que creía tener. Layla se posicionó al lado del jeque, un escudo silencioso en medio de una tormenta de incertidumbres. El exilio interno que ambos sentían se hizo tangible, una batalla invisible entre fuerzas que amenazaban con destruirlos desde adentro.
¿Cómo sé que no eres parte de esta red? Dijo Kamal, con la voz cortada por la mezcla entre desconfianza y desesperación. Un destello de melancolía cruzó el semblante del intruso. Porque lo que revelaré cambiará el destino de todos, incluso el tuyo, jeque. No vine a destruir, sino a revelar aquello que tú mismo temes enfrentar. Las palabras colgaron en el aire como un presagio. Kamal apretó los puños, el peso de la noche descendiendo con gravedad sobre sus hombros. Habla ya. El tiempo para secretos terminó. El visitante desenvainó un pergamino antiguo, con sellos que relucían bajo la luz del candelabro. Al abrirlo, Kamal observó con horror las inscripciones, documentos que probaban no solo la traición, sino la existencia de un pacto secreto sellado hace años, un pacto que amenazaba con desplomar su dinastía. Este es solo el comienzo, advirtió la figura. El verdadero golpe aún no ha llegado. Kamal sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La red de mentiras y traiciones había crecido entre sus más cercanos, y lo que parecía una guerra política se convertía en una batalla por su propia identidad. Layla apretó su mano con fuerza, recordándole que no estaba solo. «Este es nuestro último amanecer, Kamal», dijo. «Lo que decidas ahora determinará no solo el futuro del Emirato, sino el del hombre que una vez fuiste». El jeque inhaló profundamente, mirando hacia las ventanas donde el amanecer apenas comenzaba a despuntar. El destino se había condenado a revelar secretos que podrían destruirlo o renacer de sus cenizas. En ese instante, un susurro frío recorrió la habitación, una voz que parecía salir de las sombras mismas. «Todo lo que crees saber es solo la mitad de la verdad». Kamal giró lentamente para encontrar la fuente, pero solo la penumbra le devolvía un silencio ominoso. Y en ese vacío, supo que la traición más devastadora aún estaba por revelarse. El juego macabro apenas comenzaba. La penumbra del despacho de Kamal se espesaba con cada segundo que pasaba. El aroma a oud se mezclaba con la tensión casi palpable entre los muebles de ébano y los tapices que daban testimonio de glorias y traiciones. El jeque billonario aferraba con tal fuerza el borde del escritorio que sus nudillos blanquearon, un reflejo de la tormenta interna que comenzaba a desbordar sus controles férreos. Layla, siempre cerca, notó esa insignificante fisura en el muro impenetrable que Kamal había levantado durante años. Sus ojos reflejaban un fuego dulce, una mezcla de temor y resolución. La tragedia que se cernía sobre ellos no solo prometía desmoronar un imperio, sino desvelar heridas que sangraban bajo la piel del poder. Si alguien tan cercano ha vendido nuestra confianza, entonces las sombras son más densas de lo que imaginábamos, dijo Layla con voz entrecortada. Sus palabras vibraban con el eco del peligro. Pero no podemos ceder al miedo, Kamal. No cuando aún queda un hilo de luz que podemos seguir. El jeque torció los labios, un gesto que ocultaba la vulnerabilidad derramada en sus pupilas. La realidad oscura lo aplastaba, pero la mirada de Layla parecía ofrecerle una tabla salvadora en ese mar de traiciones y engaños. ¿Cómo confiar cuando hasta quienes llamé familia pueden apuñalarme por la espalda?, preguntó, su voz un susurro que rasgaba la densa atmósfera. Mi trono se tambalea sobre bases de arena, y cada paso que doy parece hundirme más. Layla dio un paso adelante, acercándose tan cerca que el leve roce de su manga contra la túnica de Kamal fue un puente silencioso entre dos mundos distintos, pero irremediablemente entrelazados. «Porque tú no estás solo, Kamal», susurró.
Yo estaré contigo en la oscuridad que nadie más se atreve a iluminar. Contigo enfrentaremos cada duda y cada enemigo, incluso si eso significa desafiar al destino. Por un instante, la opulencia del palacio desapareció, dejando solo dos almas entregadas a la incertidumbre y esperanza. El fulgor de la luna se filtraba a través de las vidrieras talladas, creando haces de luz plateada que acariciaban sus rostros. Un sonido seco estremeció la estancia. La pesada puerta de madera cedió abruptamente y una figura entró, su silueta recortada contra la luz que venía del corredor. El corazón de Kamal golpeó con fuerza, advirtiendo que no era un mero visitante. «Jeque Kamal», dijo la voz con una mezcla de desafío y veneno, «el tiempo de las medias verdades ha terminado». El hombre que apareció emergió de las sombras con la elegancia fría de un depredador. Hassan. La sonrisa torcida que le regaló fue la confirmación de que la batalla era mucho más personal de lo que Kamal se había atrevido a imaginar. «¿Qué buscas ahora, Hassan?» Su voz fue un filo desprendido de la desesperación y el orgullo herido. «¿Quieres destruir lo que he construido o algo más?» Hassan dio un paso adelante, dejando el eco de su presencia como una advertencia en el ambiente cargado. «No solo deseo el trono que tanto amo ver decaer en tus manos», musitó. «Traigo revelaciones que harán tambalear los cimientos de tu lealtad. El enemigo no está fuera, Kamal. Está sentado a tu lado, disfrazado de amor y confianza». Kamal sintió que la sangre se le helaba. La idea de que alguien cercano a él tejiera en secreto una red de traiciones le desgarraba en pedazos. «¿Quién es?», exigió, con un aura casi cavernosa. «Nómbralo o juro que acabaré con él esta misma noche». Antes de que Hassan pudiera responder, Laila colocó una mano firme sobre el brazo de Kamal, un recordatorio silencioso de que tenían que actuar con cautela. «La batalla no se gana con furia», le advirtió. «Hay que desenredar este nudo con inteligencia y paciencia». Kamal inhaló profundamente, tratando de calmar las tempestades que amenazaban con consumirlo. Miró a Laila, y en aquel instante supo que en medio del palacio dorado y sus traiciones, ella era la única verdad que podía aferrar. De repente, un rumor sutil de pasos apresurados rompió el silencio. Un mensajero entró con ojos angustiados y extendió un pergamino lacrado. Sus manos temblorosas delataban la urgencia. Su Alteza jadeó. «Este mensaje llegó hace apenas unos momentos. Viene con amenazas y confesiones para el jeque». Kamal rompió el sello, con mano firme, leyendo cada palabra con el corazón encogido. Las líneas cayeron en su alma como un dictado sombrío. Alianzas rotas, promesas vendidas y una traición inédita ligada a una sombra del pasado. El nombre que emergió del pergamino fue un golpe seco al orgullo del jeque. Alguien a quien otorgó su confianza y cariño estaba detrás de la red de engaños. La sala pareció enfriarse a su alrededor, y la luz del amanecer aún distante no lograba calentar la traición. ¿Cómo enfrentamos a un enemigo que sirve en nuestra mesa y duerme en nuestra misma alcoba?, murmuró, la voz impregnada de un dolor que no podía ocultar. ¿Cómo reconstruir lo que se rompe desde adentro? Laila lo observó con ojos llenos de una ternura feroz y un fuego desbordante. «Con verdad y con coraje», respondió. «Con amor y con la fuerza que solo nace de enfrentar la oscuridad juntos. No dejaremos que este palacio sea una tumba para nuestro amor ni para tu legado». Kamal se acercó a la ventana recubierta de intrincados vitrales, donde las primeras luces suaves del alba comenzaban a devolver el color al cielo. El peso de cada secreto, cada sombra, caía con brutal intensidad sobre sus hombros. La lucha no era solo por poder o ambición.
Era una sangrienta batalla por su alma, por su corazón y por la mujer que, contra todo pronóstico, había conseguido perforar su coraza. De pronto, un murmullo helado emergió desde el fondo del despacho. No todas las traiciones son visibles. Algunas nacen dentro de uno mismo. Kamal giró con rapidez, encontrándose con un reflejo que no había esperado. En una esquina oscura, una figura aún cubierta por un manto de sombras observaba con ojos que incendiaban la habitación. El aire se volvió impenetrable, la tensión densa como la arena antes de la tormenta. Layla se posicionó junto a Kamal, lista para enfrentar no solo enemigos externos, sino los fantasmas que habitaban en los pasillos y en sus propios corazones. En ese silencio roto por un suspiro profundo, Kamal comprendió que la batalla más peligrosa estaba solo comenzando. La sombra sonrió, y en esa curva maliciosa quedó la promesa de una revelación que cambiaría para siempre la vida del jeque billonario y todo cuanto creía conocer. El imperio de Kamal pendía de un hilo más delgado que nunca, y en su pecho la duda susurraba una sola pregunta: ¿quién pagaría el precio final cuando la verdad se hiciera carne? La penumbra del despacho se adensaba con un peso casi tangible. Kamal respiraba con dificultad, el eco de las palabras de Hassan retumbando en sus pensamientos como un tambor de guerra que anunciaba desastre. Layla permanecía cerca, silenciosa pero alerta, como un faro en la tormenta que lo azotaba. El silencio se rompió con un susurro ronco de Kamal, un hilo de voz que parecía arrancado de lo más profundo de su ser. «Dime, Layla, ¿tienes esa traición que arde dentro de mi palacio?» Sus ojos oscuros buscaron en ella una verdad que quizá él no estaba listo para aceptar. Ella vaciló un instante, luego reunió el valor que solo la desesperación puede alumbrar. «Es alguien que siempre estuvo a tu lado, Sire. Alguien cuyo amor fingido te ha llevado a pedirle tu confianza sin sospechar lo que ocultaba en la sombra». El jeque apretó los puños, la madera del escritorio rozando sus nudillos en una comunión dolorosa. El ardor en su garganta le impedía hablar, y sin embargo, las palabras de Layla eran como fuego que quemaba su orgullo, destruyendo viejas certezas. La brisa nocturna se filtraba entre las ventanas talladas, trayendo consigo el aroma cálido de las especias y el oud, que se mezclaban con la tensión que crecía en el aire. Kamal sintió el peso del desierto y del imperio aplastar su pecho, una mezcla de asfixia y fiera determinación. «No puede ser», murmuró, incapaz de cerrar los ojos a la tormenta que estaba por desatarse. «Esa persona me ha jurado lealtad, me ha dado su mano y su corazón». Layla lo miró, su rostro una máscara de tristeza y resolución. «Los juramentos rotos no siempre sangran a la vista, Kamal. A veces son las heridas más profundas, porque vienen de quienes menos esperas». El silencio que siguió estaba cargado de espesas palabras no dichas. Kamal dio un paso hacia adelante, la mirada clavada en ella, buscando alguna señal que le permitiera aferrarse al equilibrio. La vibración de una puerta abriéndose interrumpió el momento. Un mensajero entró con voz temblorosa, ofreciendo un pergamino sellado con el emblema del palacio. Kamal rompió el sello con una destreza que ocultaba sus temores, desplegando el papel con manos que ya no temblaban. Las palabras escritas eran una daga envuelta en tinta negra, revelaciones sobre pactos secretos, promesas vendidas y pruebas indiscutibles de una traición sembrada en las raíces mismas del reino. El nombre que emergía, marcado con cruel claridad, lo golpeó con la fuerza de un rayo en medio de la noche. Kamal tragó saliva, la piel erizándose a medida que leía. Fue Layla quien rompió su silencio con un suspiro profundo,
como si la misma atmósfera del palacio intentara contener la tempestad que se acercaba. Es alguien que tú amaste y aún amas. Sire, alguien que por razones que desconocemos ha decidido apuñalarte por la espalda. El jeque se quedó inmóvil, mirando hacia el vacío, mientras las sombras del despacho parecían crecer para envolverlo. La arrogancia que siempre había definido su reino comenzaba a desmoronarse, dejando solo un hombre enfrentado a su propio reflejo roto. «¿Cómo lo enfrentamos, Layla?», preguntó, la voz un susurro áspero, quebrada entre la rabia y la desesperación. «¿Cómo luchas contra una tormenta cuando quien debería ser tu refugio se convierte en el viento que arrasa con todo?» Ella dio un pequeño paso hacia él, extendiendo una mano que temblaba, pero decidida. «Con la verdad, Kamal, no hay otro camino. Solo desenredando esta red de mentiras podemos salvar no solo el imperio, sino también lo que queda de tu alma». Los minutos se estiraron en un silencio roto, solo por el latir acelerado de sus corazones. Kamal finalmente se volvió hacia la ventana, observando cómo las primeras luces del alba comenzaban a desgarrar la oscuridad. Un mar inmenso de dunas se extendía más allá del palacio, infinitas, pero ninguna tan profunda como la traición que estaba cerniéndose dentro de sus muros. De pronto, un chasquido sutil le alertó. Algo se movía en la penumbra. Kamal apretó los dientes y giró bruscamente, los músculos tensos como muelles a punto de estallar. Entre las sombras, una figura emergió silenciosa, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y misterio. ¿Quién osa perturbar esta noche, cuando la verdad lleva la cuchilla al corazón? La voz resonó baja pero firme, cargada de poder. Kamal dio un paso hacia la figura, sin apartar la vista, mientras su mano descansaba sobre la empuñadura de su daga oculta. Layla se colocó a su lado, el aire entre ellos, un escudo invisible de lealtad y coraje. «Muéstrate», ordenó Kamal, una fuerza rugiendo bajo su frío exterior. «Si vienes a buscar respuestas, las tendrás, pero si buscas destruirme, que esta sea tu última noche en Al-Shamra». La sombra sonrió y un brillo oscuro cruzó sus ojos. Entonces, con un movimiento lento, pero cargado de intención, retiró la capa que ocultaba su rostro. Kamal sintió un golpe helado cuando reconoció esos ojos, una mezcla imposible de odio y pasión que le desgarraba por dentro. «He esperado el momento exacto para revelar lo que siempre estuvo oculto», dijo la figura con voz baja. «Eres tan débil como crees, Kamal, y el secreto que arruinará todo lo que amas está más cerca de lo que imaginas». Un silencio agudo descendió, solo roto por la respiración entrecortada de Kamal y el ir y venir de la brisa que susurraba. Través de las cortinas. Aquella noche, el palacio no albergaba solo un imperio, sino una verdad cuya revelación podía ser la caída más devastadora. En ese instante, la figura dio un paso hacia Kamal, su cercanía un ultimátum envuelto en sombras. ¿Estás listo para aceptar que la traición no siempre viene de fuera? ¿Que a veces el enemigo más peligroso es el que lleva tu nombre? Los ojos de Kamal se estrecharon, la determinación ardiendo en su mirada como el sol del desierto al amanecer. No sabía qué vendría después, solo sabía que ya no podía retroceder. La batalla por su trono acababa de alcanzar un nuevo y aterrador nivel, y en el corazón de Al-Shamra, entre el lujo y la traición, un secreto enterrado reclamaba su último aliento antes de destruirlo todo. Un susurro inaudible pareció recorrer el palacio, una promesa oscura que solo él pudo escuchar. Tu imperio se tambalea, y quien menos esperas será el que le dé el golpe final. La noche cayó pesada sobre Al-Shamra,
Pero dentro del palacio, la oscuridad se sentía aún más densa y opresiva. Kamal permanecía firme, como una estatua hecha de ébano y oro, con la mirada fija en aquella sombra que acababa de revelar un nombre que resonaba en su alma con la fuerza de un trueno. Frente a él, la figura envuelta en misterio mantenía un silencio que era una frontera entre verdades rotas y secretos aún más profundos. Los tapices brocados se convirtieron en testigos mudos de una batalla que trascendía el tiempo, donde no se enfrentaban solo hombres, sino el peso de todas las traiciones que un imperio podía soportar. Kamal sentía cada latido de su corazón, golpeando las paredes con la intensidad de una tormenta de arena. Inminente. Leila se acercó con paso sigiloso. Su mano temblorosa pero segura rozó el brazo del jeque. Su piel contra la suya era el único ancla en ese mar turbulento. Había en ella una mezcla de miedo y determinación que Kamal reconoció como la fuerza que necesitaba para no caer en el abismo. Sin ella, el palacio parecería tan frío y vacío como el vasto desierto bajo la luna. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Kamal, la voz apenas un susurro cargado de desespero. Leila lo miró con esos ojos que escondían 1000 noches de vigilia y sacrificio. «Descubriremos la verdad, pase lo que pase», respondió. «Pero debemos ser cuidadosos. El enemigo no solo acecha en las sombras, sino en cada susurro, en cada sonrisa fingida». El eco de esas palabras se perdió en la inmensidad del salón. Kamal respiró profundamente, intentando dominar la ansiedad que crecía, como un fuego que amenaza con consumir todo a su paso. Sabía que lo que se venía no tendría vuelta atrás. El silencio fue roto por un leve crujido en el umbral. Kamal giró lentamente. Sus ojos encontraron a la figura oculta que había permanecido en la penumbra, observando cada movimiento, cada gesto. El hombre no se presentó, pero su mirada era un reto abierto. Alguien sabía más. Alguien veía más allá de las apariencias. «¿Quién eres?», la voz de Kamal resonó con autoridad, pero en ella se escondía un dejo de inquietud. La sombra sonrió con malicia y con un gesto pausado retiró la capucha que ocultaba su rostro. La luz reveló un semblante conocido, tan familiar como doloroso. «Alguien que ha esperado pacientemente este momento», dijo en un tono que parecía acariciar una herida abierta. «Alguien que conoce el precio de cada mentira y el poder de cada silencio». Kamal apretó los puños, sintiendo el peso de ese reconocimiento aplastarlo por dentro. Era una herida antigua, enterrada bajo capas de orgullo y poder, pero que ahora se abría con la fuerza de una avalancha. Leila dio un paso adelante, sus hombros rectos, desafiando la tensión en el aire. La humildad de su figura chocaba con la grandiosidad del palacio, pero su mirada era firme, como un faro en medio de la tormenta. «Aquí no queda espacio para medias verdades», dijo su voz firme. «Si queremos salvar este imperio, debemos enfrentarnos a lo que tememos, sin importar el costo». Un suspiro profundo escapó de Kamal, mientras sus ojos se posaban en la oscura figura que ahora desnudaba el pasado con cada palabra no dicha. El eco de luz que llenaba la sala parecía un lamento lejano, una canción triste hilada en la misma tela del destino. «¿Qué debo hacer?», preguntó Kamal finalmente, su voz quebrada, pero llena de resolución. «¿Aquel que traiciona lleva mi nombre? ¿Debo romperlo todo para reconstruir?». La sombra asintió lentamente, la sonrisa cargada de veneno. «Alguien cercano a ti
ha marcado cada paso, cada alianza, y ese secreto sellará tu destino en esta noche sin retorno. Los ojos de Kamal centellearon con una mezcla de ira y desesperación. En su pecho, el latido se aceleraba como una guerra anticipada. De repente, un sonido casi imperceptible llegó desde el pasillo. Pasos apresurados, voces que se acercaban, tensas y urgentes. Kamal reparó en ello y dirigió su mirada hacia la entrada, donde un grupo de guardias apareció. Sus rostros graves y sombras en sus ojos confirmaban la gravedad de la situación. «Su Alteza, ha llegado un mensaje urgente del Distrito Sur», informó uno de ellos. «Hablan de un complot inminente, uno que podría hacer caer todo esta misma noche». El silencio volvió a caer, ahora grueso como la piedra. Kamal sintió como si el suelo bajo sus pies temblara, preparándose para ceder. Layla susurró a su lado: «Nada es lo que parece, Kamal. Cada paso que demos será una apuesta con la traición como rival». El jeque inclinó la cabeza, absorbiendo la magnitud de aquella verdad. El imperio se deshacía no por potencias extranjeras, sino por fantasmas que se escondían en las paredes del palacio, susurrando con voces disfrazadas de lealtad. Entonces, con la lentitud de un presagio final, la figura que desató aquella tormenta dio un paso atrás y señaló hacia el lado oscuro de la estancia. El verdadero traidor no camina solo, y el daño que prepara superará todo cuanto ha soportado. Kamal sintió el aliento atrapado en su garganta. La traición no solo estaba en el nombre revelado, sino en la red que se extendía como sombra voraz, más cerca y más letal de lo que alguna vez imaginó. Su mirada se encontró con la de Layla. Allí, en ese instante suspendido, supo que la lucha no solo era por un trono, sino por salvar la esencia misma de quienes se atrevieran a amar y a confiar. Y en el silencio que retumbaba en el palacio, una pregunta ardiente quedó suspendida en el aire. ¿Quién será el siguiente en caer cuando la verdad decida romper el último lazo de lealtad? La luz tenue de la luna se desvanecía lentamente en el horizonte, dando paso a los primeros destellos dorados del amanecer que acariciaban suavemente los muros del palacio de Al-Shamra. Kamal permanecía en el despacho, la mirada fija en el pergamino arrugado que aún sostenía. Con dedos temblorosos, el peso de las revelaciones nocturnas había atravesado su alma, pero esa mañana traía consigo una promesa de renovación tan necesaria como irreversible. Layla se acercó, su presencia serena y firme como un ancla en medio del mar turbulento que había sido la última noche. Sus ojos reflejaban la misma determinación que había encendido en Kamal la voluntad de enfrentar la verdad, por más amarga que fuese. Habían caminado juntos por el filo del abismo, y ahora el paso siguiente debía ser hacia la luz. «Es hora de enfrentar lo que debe ser enfrentado», susurró Layla, tomando la mano de Kamal con un gesto que transmitía más que palabras. No solo era valentía, era una alianza nacida en las sombras, sellada por la confianza y el amor. Kamal asintió, dejando que el alivio comenzara a suavizar la aridez en su pecho. No habría más lugar para las dudas ni para las medias verdades. La traición que había dominado sus pensamientos debía ser desenmascarada, y con ella restaurar la paz en su imperio y en su alma. Los pasos resonaron en el corredor cuando los guardianes trajeron ante él a la figura que horas antes había sembrado la tormenta. Hassan, pero en sus ojos ya no había arrogancia ni demanda, sino un resignado reconocimiento. Kamal, con la voz templada por la decisión, habló sin titubeos. «Sabemos que en este juego la verdad siempre es la carta más peligrosa, pero también es la única que puede salvarnos. ¿Qué tienes que decir? ¿Quién está detrás de este engaño?» Hassan bajó la cabeza, y en ese gesto hubo un adiós silencioso a la enemistad que había marcado su relación.
Las palabras que siguieron fueron pesadas como las piedras del desierto, pero claras. ¿Fue alguien cercano? ¿Alguien que, cegado por la ambición, traicionó tu confianza y buscó tu ruina? Pero tu legado no caerá esta vez. Tú y Layla son la fuerza que este imperio necesita para renacer. Kamal sintió que la ira se disipaba, reemplazada por una calma profunda, fruto de la aceptación y la esperanza. Él había sido un hombre hecho de orgullo y poder, pero ahora comprendía que la verdadera fortaleza residía en el valor para perdonar y proteger aquello que se amaba. En las horas siguientes, con la ayuda de Layla y los fieles sirvientes, Kamal reestructuró las alianzas del palacio. Aquellos que habían conspirado contra él fueron enfrentados con justicia, y poco a poco el palacio empezó a respirar un aire diferente. No era solo riqueza o poder, sino renovación y confianza restaurada. Pero el cambio más hermoso se manifestó en el silencio, compartido entre Kamal y Layla, en las miradas que ya no necesitaban palabras para expresar el sentimiento profundo que crecía entre ellos. La servidumbre había dejado paso al amor, y la diferencia de clases se había vuelto irrelevante ante la sinceridad de sus corazones. Un día, bajo la sombra protectora de los altos cedros del jardín interior, Kamal tomó la mano de Layla con ternura. «Has sido mi luz en la oscuridad, Layla», dijo con voz suave. «Sin ti no habría resistido esta tormenta. Quiero que este lugar no solo sea mi reino, sino nuestro hogar». Layla sonrió, el brillo en sus ojos reflejando el sol que ya alto bañaba los pétalos de rosa que comenzaban a florecer. «Contigo siempre», respondió, y en esa promesa silenciosa quedó sellado un futuro juntos, lleno de esperanza y amor verdadero. En las semanas que siguieron, los ecos del pasado se fueron disipando como arena barrida por el viento. Kamal y Layla consolidaron su unión en una ceremonia sencilla, rica en significado y rodeada por quienes habían permanecido leales. Fue un momento de alegría sincera, un renacer que celebraba no solo la superación de la traición, sino la fuerza redentora del perdón. El pueblo de Al-Shamra, que miraba con ojos expectantes, pudo finalmente ver a su jeque billonario no solo como un gobernante, sino como un hombre renovado, abierto al amor y a la verdad. Un reino que entendió que la verdadera grandeza no estaba en el oro de sus palacios, sino en la honestidad y la unidad de su gente. En la última escena del día, Kamal y Layla se encontraban en el balcón principal, contemplando el vasto desierto, teñido por los rayos dorados del atardecer. El viento cálido acariciaba sus rostros, llevando consigo la promesa de nuevos capítulos por escribir. Los ojos de Kamal brillaron con una mezcla de gratitud y serenidad. Al fin comprendió que la batalla más difícil había sido ganada, la de reconciliarse con su pasado, abrir su corazón y construir un futuro donde el amor y la verdad fueron los pilares invictos. La figura de Layla, a su lado, reflejaba esa misma luz, humilde y poderosa, que había conquistado incluso el alma más endurecida. Porque en el corazón del desierto, más allá del oro y el poder, lo que realmente brilla es la fuerza del amor verdadero, capaz de domar cualquier tormenta y abrir camino hacia la eternidad. Y así, bajo el vasto cielo estrellado, el jeque billonario Kamal Al-Farid y Layla, su amada, comenzaron su nueva historia. Una historia de redención, esperanza y de un amor que nunca sería vencido. Para siempre.